Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Comenzamos. Hemos recopilado varios relatos del estado de Yucatán. Y a tan solo unos 15 kilómetros del corazón de este maravilloso estado, en Mérida, uno recorre esas carreteras llenas de vida, de árboles, pero también ahí, entre la vegetación, entre el calor asfixiante, hay un poblado lleno de historia que se llama Cholul. Y por ahí se levanta en ruinas una vieja finca que en otra época fue símbolo de riqueza y de esplendor. Y sí, uno camina y recorre las instalaciones y entre los altos muros de piedra y el follaje que ahora lo devora todo, se esconde una historia maldita. Una historia que no solo ha marcado con sangre la tierra que la sostiene, sino en una época algunas personas que cruzaron esas puertas y atravesaron los campos de Enequén. Y me refiero a la hacienda embrujada en Cholul. Durante el auge del Enequén en el siglo XIX y también a principios del siglo XX, esta hacienda de Cholul era un punto de referencia para el comercio en la península y en todo el sureste mexicano. Con sus casas de máquinas, sus calabozos de piedra, sus amplios campos, ofrecía trabajo, aunque para muchos también sufrimiento. Seguramente algunos han leído este libro, redactado por un periodista norteamericano que vino a comprobar que la esclavitud todavía se practicaba en aquellas épocas. Ahí les dejo de tarea el encontrar el nombre. Pero regresemos a la hacienda, regresemos a los hombres que ahí soltaban el sudor y la sangre. Entre los jornaleros se encontraba María, jovencita de apenas 17 años. Su belleza destacaba entre las mujeres del lugar. Una mujercita disciplinada, callada, de temperamento firme, de mirada atrayente. Un día, mientras trabajaba bajo el sol ardiente del mediodía, el viento, que solamente traía más calor, hizo que ella se sintiera débil. El calor, la fatiga hizo que de repente cayera inconsciente. Fue entonces cuando don Fermín, el capataz, aprovechó el desmayo para cometer el acto más ruin que puede cometer un hombre con una mujer. La tomó y así desmayada se la llevó a uno de los cuartos, solos, alejados de la hacienda. Y no trató, sino que lo logró. Abusó de la pobre María. Justo que ella se despertaba, en el momento en que él estaba encima de ella poseyéndola, le gritaba: ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Cállate. Y simplemente entre los lamentos terminó aquella tragedia para aquella jovencita de 17 años. ¿Qué me hiciste? Y en aquellos tiempos de machismo imperante, las lágrimas simplemente le brotaban y entonces se sentía completamente sola, abandonada, triste. No tenía a dónde o a quién recurrir. Pero le tuvo que decir a Andrés, su novio, también un joven trabajador, no tan apuesto. Al escuchar lo que había ocurrido, el desvanecimiento, el despertar con aquel tipo, el maldito de Fermín encima, hizo que Andrés sintiera una rabia que no podía controlar. Lo mato, te juro que lo mato. Andrés, no hagas nada, no tiene caso.
Él es influyente con el patrón. No, ya verás. Y ella solamente lloraba. Y él cavilaba la forma en que iba a realizar su venganza. Pero entre los lamentos de uno y la tristeza de la otra, llegó la noche. Y con el alma hecha trizas y los sentidos completamente obnubilados por el aguardiente, Andrés de noche se dirigió a la habitación del capataz. Le puso la mano en la boca. Lo sorprendió pues estando dormido y lo acuchilló una y otra vez hasta que su rabia se convirtió en silencio y venganza. Pero la justicia no le llegó por las autoridades. Al día siguiente se comentaba de la muerte del capataz, personaje odiado por muchos de los trabajadores, de los jornaleros, vaya. Él solamente sentía como si la culpa lo carcomiera y como si se sintiera ya fuera de este mundo. Y esa culpa a lo largo del día lo hizo sentirse culpable, valga la expresión, lo hizo sentirse incapaz de vivir. Así es que en la noche, yendo a uno de los talleres de reparación, Andrés caminó, puso una soga y ahí, en lugar donde iba y platicaba y soñaba con una vida juntos, refiriéndose a María, se colgó y entregó su vida al más allá. Cuando los padres del muchacho supieron de la tragedia, otra vez la comida y la bebida parecía no tener sabor para aquella familia. Y el pueblo y los alrededores pues ya tenían que relatar. Había leyenda, 2 muertes en menos de 2 días. La cuestión es que nadie contaba con que los padres del muchacho también eran avesados en las artes de la brujería. Y al no tener nada que perder, enterraron unos objetos aparentemente malditos y realizaron un embrujo sobre la misma hacienda. Se dice que aquella noche el cielo sobre Cholul se tornó púrpura y un grupo de sopilotes a la mañana siguiente sobrevoló aquella hacienda por 3 días seguidos. Y vino la revolución, vinieron los movimientos sociales, la hacienda se abandonó y permanece como un espacio fantasmal, ahora y quizás para la posteridad. Pero hay una segunda versión. Algunos ancianos de Cholul sostienen un relato más macabro. Dicen que el verdadero amo de la hacienda no era un hombre, sino que era realmente una entidad, llamado Don Evaristo, patrón temido por su crueldad, por imponer jornadas inhumanas, castigos, abusos constantes. Y un día sus trabajadores, cansados de tantos años de vejaciones, decidieron acabar con la tiranía de Don Evaristo. Lo emboscaron en la noche, mientras aquel avaro, ambicioso y soberbio revisaba los libros de cuentas. Y entre machetazos y gritos y golpes derribaron la puerta principal. Pero cuando el cuerpo quedó inerte en el suelo, enmudecieron hasta que alguien gritó: ¡miren lo que sale de su pantalón! Y efectivamente salía por la parte de atrás una larga y escamosa cola roja con un penacho saliente de pelo negro. Nadie volvió a pronunciar sus palabras, solo sabían que habían matado, parecía que al mismísimo diablo. Vaya usted a saber, a creer la versión que usted quiera,
Con el paso de los años, aquella hacienda quedó cubierta por la maleza y por el silencio. Sin embargo, no quedó en paz. Dicen que cada 2 de noviembre, las velaciones que hacen en otros panteones también se llevan a cabo. Ahí en Cholul, curiosos que llevan veladoras, las cuales terminan derretidas por completo, en cuestión de minutos, cuando otras terminan en horas. Hay quien dice que después del atardecer, los corredores cobran vida, las puertas se azotan solas, hay risas infantiles entre la maleza, de aquellos que se rebelaron, o ya de aquellos que huyeron. Y así es que hay testimonios de personas que comentan que han sentido frío cuando caminan por los alrededores. Hay guías de turistas que dicen que se han desmayado. Algunos extranjeros apenas entran al casco principal y que afirman que al despertar vieron a una mujer llorando entre las columnas. ¿Sería acaso María? Incluso uno de los estudiantes de antropología que estaba realizando sus prácticas comentó: yo fui por curiosidad y tomé fotos con la cámara del celular, pero en una de ellas al fondo me apareció una silueta completamente negra, sin rasgos, como si estuviera siendo absorta por la luz. Y te juro que está justo donde nadie estaba parado. Después de eso empecé a tener pesadillas, soñaba con un cuarto oscuro y como si alguien me mirara desde la esquina de mi casa. Y bueno, ahí está la hacienda de Cholul. Hay turistas, hay curiosos, hay quien se acerca, pero los relatos se siguen pasando de boca en boca. Esto fue Crónicas de Espanto. Escriban, opinen, asientan, disientan, cooperen. Crónicas de Espanto 0@gmail.com. Y nos vemos la próxima semana o la próxima entrega, lo que ocurra primero.